¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano, bienvenida, bienvenida a Sin Filtro. Esta semana la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional en materia de energía eléctrica presentada por el presidente López Obrador para limitar la participación privada en el sector y revertir de esta manera la reforma presentada por Enrique Peña Nieto en el 2013. Morena no obtuvo la mayoría calificada de 2/3 de los curules ante la negativa de una oposición que finalmente tuvo una resurrección. Se registraron 223 votos en contra, 275 a favor, frente a los 334 que Morena necesitaba para esta reforma. Esto significó, como ya decía, la resurrección para la oposición, pero también el camino a más polarización. El presidente López Obrador y Morena han señalado a la oposición como traidores a la patria y esto parece ser el arranque hacia el 2024. Un día después del rechazo de la reforma constitucional de energía eléctrica, la Cámara de Diputados y luego el Senado aprobaron una reforma a la ley de la industria eléctrica para nacionalizar el litio. Estos son los temas de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza la mesa universitaria de Sin Filtro. Todo lo referente a la reforma, a la contrarreforma que presentó el presidente López Obrador de la energía eléctrica, la reforma a la ley minera también con el litio y por supuesto el ambiente que se ha detonado después de esto son los temas de esta noche. Para ello dividimos los bloques de la siguiente manera. Bloque 1, reforma eléctrica desechada. ¿Qué se discutió y por qué es importante? Votación en contra, son realmente traidores a la patria, como dice Morena quienes votaron en contra. Resolución de la Suprema Corte sobre la ley de la industria eléctrica. Bloque 2, reforma a la ley minera. ¿Por qué es importante el litio? ¿En qué consiste la reforma propuesta por el presidente? ¿Cuál será su impacto ambiental? Bloque 3, resultados. ¿Cuáles implicaciones tiene esta reforma, el que no haya pasado y por supuesto lo que significa esto para el 2024? Hay cambios en el balance de fuerzas políticas que pasa con la oposición ahora y conclusiones que tendremos en un cuarto bloque de esta noche. Y para empezar la discusión me da mucho gusto volver a recibir en la mesa y la saludo con mucho gusto a Cecilia Vadillo. Ella es politóloga por el Colegio de México, el Colmex, asesora legislativa de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida de regreso. Hola, Genaro. Buenas noches a todos mis compañeros panelistas. Es un gusto estar por aquí acompañándoles. Bienvenida. Saludo a Aurelio de Gives, él es estudiante de Historia en la UNAM y militante del Partido del Trabajo. ¿Cómo estás, Aurelio? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y igual contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario. Saludo a Montserrat Hernández López, ella es estudiante de Derecho en la UNAM, militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Montserrat? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí. Gracias por el espacio. Al contrario, y saludo también a Carlos Arce, abogado por el CIDE y simpatizante del PRI. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Genaro. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y saludos a toda la mesa. Gracias a ti. Pues la semana pasada Natalia condujo este espacio, hicieron los panelistas y las panelistas un balance sobre los pendientes en materia legislativa. Faltaba, por supuesto, hablar de este tema, tal vez, Cecilia, el más importante, por lo menos para el presidente y para Morena. ¿Cómo describirías, cuál es tu balance de lo que ocurrió el domingo en la Cámara de Diputados? ¿Por qué era importante esta reforma desde la perspectiva de Morena? Pues sí, creo que ha sido una de las reformas más importantes que ha presentado el presidente. Fue la primera, como bien mencionas, que se presenta en un Congreso sin una mayoría para pasar una reforma constitucional. Me parece que es una reforma sumamente importante porque trataba de beneficiar a los ciudadanos. Se buscaba tomar la rectoría del Estado sobre la energía eléctrica, sobre la electricidad, y dejar de dar muchísimos subsidios a las empresas privadas. Eso es lo que más se buscaba con esta reforma. Se planteaban transitorios. Es muy importante mencionar que la oposición presentó 12 puntos con los que ellos buscaban incorporar a la reforma y en este sentido podían quizá llegar a un consenso. Los 12 puntos se incorporaron a la iniciativa y aún así la oposición decidió no transitar. Entre estos 12 puntos se incluyó la garantía de la electricidad como un derecho humano, se incluyó tener tarifas más bajas para las escuelas, para los ciudadanos, para los hospitales, para el alumbrado público, y también se incluyó el tema del cambio climático, que el Estado tenía que estar obligado a generar políticas en materia de cambio climático. Sin embargo, pues la oposición no accedió, no cedió en ningún momento.
a pesar de que se incorporaron sus puntos, y más allá de esto se vio un ambiente en el que estaban muchos intereses privados intentando afectar la discusión. Se vio, por ejemplo, el tema de un cabildero al momento de la discusión en la comisión. Entonces, bueno, son temas muy graves. Creo que la oposición pues no tenía argumentos. Se vio claramente lo que se cierra el círculo de lo que dice el presidente, de que se trata de partidos que están únicamente defendiendo intereses privados. A ver, hay algunos puntos que menciona Cecilia que me gustaría que la oposición, no sé si Acción Nacional, tal vez Montserrat, pueda retomar sobre este tema de que se negociaron algunos puntos que la oposición en efecto había puesto, entre ellos uno que incluyó el PRI y es el del derecho, el de la energía como un derecho humano, ¿no? ¿Coincides con esta lectura, Cecilia? ¿No hubo realmente una negociación aceptable para la oposición? ¿Cuál es tu perspectiva de por qué no fue aprobada esta reforma? Y también si tienes, digamos, algo que contestarle a lo que ya mencionaba Ceci con respecto a la importancia de esta reforma para el país. Sí. Bueno, respecto a lo que menciona Cecilia del dictamen, sobre los 12 puntos que presentó la coalición Va por México, en el dictamen final, que es de 295 páginas, ellos dicen que se añadieron los puntos. Cuando no es así, está en el dictamen. Entonces también pido respetuosamente que no se genere esta cadena de desinformación, porque no consideraron los puntos de la oposición, y también la oposición no iba a aprobar algo que fuera sumamente opaco y que beneficiara a un personaje que, como sabemos, es Manuel Bartlett y ha hecho muchísimo daño al país. También vemos que esta iniciativa quería que la CFE dejara de ser una empresa productiva del Estado para convertirse en un organismo del Estado, lo cual convertiría a la CFE en juez y parte, y eso representaba, porque esta ley está muerta, un conflicto de interés enorme. También estaban cancelando los certificados de energías limpias y no privilegiaban que se siguieran generando todos estos mecanismos de energía renovable, porque el 46% iba a ser solo para las empresas privadas. Esto significa que la CFE iba a tener más de la mitad de la producción de electricidad, cuando claramente la CFE no tiene la capacidad para generar toda esta electricidad. Sí. Teníamos un problema al final con tu audio, no se escuchó la última parte, pero creo que escuchamos básicamente lo principal. Déjame escuchar ahora sí que el contrapunto de nuestro compañero Aurelio del PT. ¿Qué le contestarías a la compañera del PAN sobre lo que menciona precisamente de que para ella realmente era una ley que era discutida en lo opaco y que no fue realmente tomada en serio por Morena las propuestas de la oposición? Bueno, lo primero creo que sería decir que discutir en lo opaco, pues yo creo que no es un término certero. Se hicieron foros de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados para discutir la reforma. Se hicieron el doble de foros propuestos, donde se citaban a especialistas a favor y en contra de la iniciativa. Entonces yo creo que se generaron los espacios suficientes para discutir el tema, ¿no? Sin embargo, creo que lo que realmente vimos el domingo en la Cámara de Diputados fue la contraposición de dos modelos de entender la vida pública, ¿no? Una propuesta de la alianza opositora que pretende entregarle todos los recursos y toda la vida pública a los organismos privados, a empresas privadas, y que hagan con ellos lo que quieran, ¿no? A costa de la necesidad de la gente, porque realmente no estamos hablando de servicios que no tengan que ver con la vida cotidiana, son cosas fundamentales de energía. Entonces, que se lucre a partir de las necesidades básicas de las personas, a mí me parece algo sumamente grave. Y que haya diputados electos que avalen ese tipo de prácticas, realmente es una falla grave a la Constitución
uno y a la confianza de los mexicanos, ¿no? O sea, realmente creo que no hubo forma de incorporar algunas propuestas, y digo algunas porque se incorporaron otras, quizá no las 12, pero sí se incorporaron algunas de la oposición, pero hubo otras que no se podían incorporar porque efectivamente lo que defendieron los diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde en la Cámara de Diputados fue eso, que no se lucrara a partir de las necesidades de los mexicanos, como se ha venido lucrando, como nos han venido saqueando, y bueno, creo que es una posición sumamente honorable. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Y quisiera también que reaccionaras al tema de cómo reaccionó Morena al rechazo de la reforma, llamando y señalando a cada uno y a cada una de las diputadas que votaron en contra de esta y básicamente diciendo que son traidores a la patria. ¿Cómo lo ves? Mira, pues para empezar te diría que el resultado que vimos el domingo pues no es sorpresivo. Todo el mundo sabíamos que no iban a juntar la mayoría calificada, el grupo hegemónico que actualmente está en el Congreso, no iba a alcanzar las 2/3 partes de la Cámara para que pasara su reforma. Y pues, o sea, es un resultado que, digamos, era el esperado. El presidente sabía que iba a suceder. Por ahí algunos dicen que él lo tenía planeado, pero no. Lo tenía presupuestado, claro que sí, pero para nada planeado porque seguramente había un mejor resultado. Ese es el primer punto. El segundo, sí se incorporan algunas cosas de la Alianza Va por México, pero no todas, y sobre todo unas muy fundamentales y de las más relevantes. La primera es que la Alianza Va por México proponía que la CRE se subiera a rango constitucional. En cambio, la Alianza Morena, PT y el Verde estaban por eliminar a la CRE y a la CNH y subsumir a la CENACE en la CFE. Esto es súper importante para el correcto funcionamiento del mercado eléctrico. Todo el mundo sabemos que las agencias regulatorias son muy importantes en la vida económica de las naciones y de las democracias, no en las autocracias o en los regímenes autoritarios donde el Estado controla todo. Entonces, ese es uno de los puntos muy, muy importantes que Morena y sus aliados, sus partidos satélites, no decidieron incorporar en el dictamen. Por otro lado, en cuanto a lo del cabildero, pues creo que es un tema que obviamente se ve mal, pero no es ilegal, no es ilegal que hay un padrón de cabilderos en las cámaras y están representados intereses económicos, empresariales de cámaras, etcétera. Entonces esto se ve mal, obviamente sí, pero no es algo que sea fuera del ordinario. Sucede no nada más en esta ley, sino en todas, en las discusiones muy, muy importantes del país. Y ahora sí, en cuanto a la pregunta específica que me hacías, Genaro, creo que es absolutamente reprobable que haya este tipo de discursos de odio y que se estén manifestando desde el púlpito presidencial. Y sobre todo, en un contexto en donde México vive violencia día a día. Entonces, estar señalando a diputados que por su único pecado fue tener un pensamiento distinto al de la mayoría, en este caso Morena y sus aliados, ese fue su único pecado, digámoslo entre comillas, y por ese simple hecho se le está tratando de encuadrar en un delito que ni siquiera, ahorita abundaré un poco de ello, la conducta que realizaron los diputados ni siquiera encuadra en el tipo penal de traición a la patria, que está en el 123 del Código Penal, si no mal recuerdo. Entonces, por un lado, es inaceptable que se emitan discursos de odio. Ya hemos visto que algunos diputados de los que han sido señalados han sido atacados en vía pública y otros en sus casas de enlace en sus respectivos distritos. Esto va a escalar si no se llega a parar y si no se le pone un alto a este tipo de actividades. Y dos, en todo caso de que se haya cometido un delito, ahí están las instancias correspondientes, tienen a un fiscal de la mano que ejecuten la acción penal y que denuncien a los traidores a la patria y ahí vamos a ver si en efecto encuadra o no la conducta que realizaron con lo que se estipula como es traición a la patria. Son varias fracciones que vienen en el artículo y solamente estirando la liga, en uno podrá encuadrar, pero estirando la liga de una manera que ningún juez digno te podrá decir que en efecto se cometió esa conducta. Y por último, nada más dejar bien importante, el artículo 61 constitucional establece que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que emitan. Entonces, y esto obviamente en la opinión se puede dejar como meter o incluir las votaciones, el sentido de las votaciones. Entonces, que se le esté
tachando, señalando un diputado porque el sentido de su voto, si fue en contra o fue a favor, también resulta violatoria esta disposición constitucional que le da una protección al senador y al diputado, a los legisladores, para emitir sus opiniones. Bien, Ceci, adelante. En efecto, quería pedirte tu reacción a lo de realmente traidores a la patria. Dice Citlali Hernández, le contestó en el Senado de la República, que regresó, por cierto, al Senado para votar la reforma a la ley minera para lo del litio. Le contestó a Citlali Hernández y pues le contestó a Lili Telles, a la senadora del PAN, y le dijo que eso no era violento, que violento eran otras cosas que hacía la oposición. ¿Cómo lo ves tú? ¿De verdad esto de traidores a la patria solo es de Morena? Digo, es una pregunta. Yo creo que aquí se trata de que no beneficiaron a los ciudadanos, que había, como ya decía antes, un claro, marcado interés de empresas extranjeras y que los opositores no presentaron ningún argumento, porque como ya decía, se incluyó lo que ellos pedían y no había ningún argumento más que muchas evidencias de que había presión de los intereses extranjeros y creo que a eso se refieren con traidores a la patria, a que traicionaron la confianza que los mexicanos y que los ciudadanos les dieron. Aquí yo creo que sí es muy importante esto que se está haciendo en términos democráticos, porque muchas personas comenzaron a llamar a sus representantes, a mandarles mensajes, y creo que esto es un avance en términos democráticos porque es una práctica en otras democracias, el hecho de demandar a tu representante no solo del partido por el que votaste, sino también del territorio en el que vives. Entonces yo creo que esto sí representa un avance, se llama rendición de cuentas, y creo que es importante para la democracia en México. Nada más rápidamente quiero contestar a lo que dijeron mis compañeros, que dicen que no hubo cambios. Se agregó una modificación al artículo 4 constitucional, se agregó un 5º transitorio en materia de energías limpias y se agregó un 10º transitorio en temas de tarifas, que era lo que pedían. También dicen que que querían desaparecer a la CRE, pero no solo la Suprema Corte ya se pronunció al respecto, diciendo que era correcto el desaparecerla, sino que en la discusión de Comisiones Unidas, me parece que fue un diputado del PT el que dijo que había la posibilidad de que la CRE permaneciera si se daba una negociación. Y ellos fueron los que dijeron que no. En los términos, por ejemplo, de energías limpias, no desaparecieron los certificados, se creó otra figura que los homologaba con los requisitos internacionales. Entonces creo que más bien mis compañeros deberían de revisar a fondo el dictamen y la iniciativa para poder entender estos cambios que sí se hicieron. Déjame regresar después del corte a escuchar a los compañeros del PAN y el PRI, porque ya se nos fue el tiempo de este bloque. Volvemos rapidísimo, no te vayas. Seguimos hablando sobre todo lo que siguió después del rechazo a la reforma del presidente López Obrador en materia de energía eléctrica y lo que viene con la discusión después de aprobación de la nacionalización del litio. No te vayas, esto es Sin Filtro, ya volvemos. Estamos de regreso a la mesa de Sin Filtro, esta noche conversando con Cecilia Vadillo, politóloga por el Colmex, asesora legislativa de Morena en la Cámara de Diputadas y Diputados, Aurelio de Guives, estudiante de Historia en la UNAM, militante del Partido del Trabajo, Montserrat Hernández, estudiante de Derecho en la UNAM, militante del Partido Acción Nacional, y Carlos Arce, abogado por el CIDE y simpatizante del PRI. Quisiera ahora empezar contigo, Carlos, a ver si quieres reaccionar un poco a lo que mencionaba Ceci con respecto a la oposición, y si quieres también de una vez entrarle ya, no sé, nos quedó de hecho el tema pendiente de la resolución de la Corte sobre la ley de la industria eléctrica, si lo quieres retomar adelante, y si no también ya empezamos a hablar de litio porque no nos vamos a acabar, son tantos los temas evidentemente que no alcanza con una hora de programa, con 52 minutos realmente que tenemos. Entonces voy contigo, Carlos, y si quieres abordar entonces una respuesta a Ceci, lo de la Corte y lo del litio. Sí, justo voy a comenzar con una respuesta a Ceci y hablando del tema de la Corte. Hablaba ahorita Ceci de este aval que dio de la Corte en semanas pasadas, que sabemos no se alcanzó los 8 votos para declarar inválida a la ley de la industria eléctrica que entró en vigor el año pasado. Pero esta ley, y aquí respetuosamente le digo a Ceci, no contempla que se elimine la CRE. Incluso en un transitorio que fue de los más polémicos, se establece que la CRE deberá dar revisión a los contratos que se hayan otorgados y aquellos que se hayan otorgado en fraude a la ley deberán ser revocados. O sea, tan es que no se eliminó la CRE en esta ley que se le está dando todavía la facultad mediante transitorios de revisar los contratos vigentes.
Y en todo caso, este también transitorio era innecesario porque actualmente en la legislación se contempla que es una de las facultades de la CRE. Pero bueno, lo quisieron hacer más claro a través de este transitorio, y es por ello que incluso ayer el presidente llamó a varias empresas a que se sentaran a negociar porque ya iban a estar actuando en la ilegalidad. Entonces, bueno, nada, dejar medio claro este punto. Y esto es derivado de la ley, no de la reforma constitucional, que también es otra cosa que me gustaría recalcar. En algunos foros he escuchado hay confusión entre la reforma constitucional que se desechó con la ley a la industria eléctrica que no alcanzó a ser declarada inconstitucional. Si bien son temas similares, no son temas iguales. Y si bien sí fue una victoria para el presidente, sin duda lo fue, esta resolución de la Corte, tampoco fue una victoria del tamaño como la que hubiera sido que pasara la reforma constitucional. Entonces, eso por un lado. Y ahora un tema ya más enfocado a la votación que hubo en la Corte. Algo que me llamó mucho la atención, yo estuve siguiendo la votación, es que se dividió la votación en apartados de la ley. Esto yo, al menos en mi corta experiencia, no lo había visto, que se dividiera por apartados y se votara en razón de fracciones sí, fracciones de los artículos. Iban fraccionando los artículos y porciones normativas y de ese modo fue como se fue votando. Y como vimos al final, y por ayer algún medio que aquí mis compañeros tacharán de neoliberal, pues estaban diciendo que el ministro presidente Saldívar había hecho un mal conteo de los votos. Yo no comparto esta postura, pero sin duda sí hubo algo distinto a lo que se venía haciendo. Incluso la maestra Norma Piña señalaba que nunca habían votado de esa manera y le llamaba la atención de por qué se estaba votando de ese modo. Y fue tan confusa que el propio funcionario de la Corte encargado de llevar el conteo de los votos, al final, cuando el ministro Saldívar pide el resultado, el propio funcionario estaba un poco disperso en cuanto a cómo era el sentido de los votos. Y ahí fue donde le hicieron recalcar al ministro Carrancá y al ministro Ortiz Mena cuál era el sentido de sus votos. Entonces, bueno, dejar constancia de esta votación sui generis, y pues también señalar que aquí hubo presiones, como en todos procesos políticos. O sea, yo diría que no nos sorprendamos de que hayan intereses detrás de cada una de las votaciones. Eso ya sucedió. Y aquí, nada más para culminar un poco, lo que sí llama la atención, más allá de que haya intereses económicos, es cómo un secretario de gobierno va y se sienta con los ministros a tratar de influir en su voto. Y esto no es algo que no sepamos, el propio presidente lo mencionó después, que el propio secretario de gobierno, que fue visto y capturado en fotos que salía de la Corte un día antes de la votación, fue a platicar con los ministros, y que aquí platicar pues es cabildear y tratar de presionar para sacar los votos. Bueno, pero eso lo lograron con sus famosos cuatro aliados. Sí, claro, sí, claro. Sí, digo, pero ahora lo vemos por las redes y demás, pero yo creo que eso en muchas ocasiones ha pasado. El mismo Saldívar escribió recientemente que recibió presiones por el tema de la guardería ABC por parte de Felipe Calderón y David Zavala, ¿no? Que después ellos también trataron ahí de decir que era mentira, y bueno, ahí se metió en una guerra de declaraciones. Pero me gustaría escuchar ahora a Aurelio por el tema de la reforma de litio, y también si quieres responderle a Carlos por el tema de, pues básicamente lo de la Corte, porque en efecto creo que para el PT y para Morena, al día siguiente, digamos, del rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados de la contrarreforma del presidente López Obrador, vendieron ahora como una victoria lo del tema del litio, ¿no? Con la ausencia de la oposición, que se salió de la Cámara del Pleno, digamos, y dejó solo a Morena y a sus aliados, votaron para estas reformas a los artículos para nacionalizar el litio. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué es importante el tema del litio? Bueno, creo que lo más importante es el contexto. El tiempo hace que el litio se vuelva un recurso sumamente importante, dado la utilidad que tiene. Entonces, con el contexto se vuelve un recurso estratégico, ¿no? Si, como bien sabemos, el litio se utiliza más que nada para el tema de baterías. Entonces, pues prácticamente la tecnología de hoy en día funciona así. Entonces, por eso es que hoy en día se vuelve un recurso estratégico. También el hecho de que se utilice para lo que se utiliza es una pieza importante en la transición a energías menos dañinas para el planeta, para que cada vez dejemos de utilizar energías fósiles, etcétera.
Entonces, por eso se vuelve un tema relevante, por eso creo que lo que sucedió al día siguiente, lunes, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, es importante, puesto que nuevamente se pone por encima de los intereses particulares a los intereses de la nación, ¿no? Justamente lo que se aprobó con la reforma de la ley minera es que el Estado tenga que solamente el Estado sea quien explota ese recurso, ¿no? Quien quien investiga los yacimientos, quien lo extrae y quien lo comercializa. Eso evidentemente se contrapone a la visión de Estado que tiene la alianza opositora de venderle los intereses de la nación a empresas privadas, a particulares. Que bueno, si seguimos por ese camino como sucedió en 2013, pues en primera vamos a ver que no va a cambiar nada. Justamente lo que reclamó la oposición en el Congreso, de lo que no iba a suceder con esta reforma, fue lo que ellos prometieron que iba a suceder con la reforma del 2013. Y no puede ser posible que del 2013 para el 2022 sigamos reclamando lo mismo. Significa que su reforma tampoco funcionó. Y eso es evidente porque el modelo que proponen la alianza opositora de fortalecer, de permitirle a las empresas privadas explotar los recursos naturales del mundo, no vela por los intereses de la población. Y por supuesto que no iban a bajar los precios, por supuesto que no. Y por ejemplo, ahí está España con la crisis, ¿no? Se está dando una guerra en Europa por energéticos. Entonces, vamos, ¿no? O sea, no vengamos con este cuento de que lo que estamos proponiendo desde la Cuarta Transformación no va a funcionar, porque lo que ellos propusieron no funcionó. Reclamaba el presidente del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Que dijimos, bueno, el presidente dijo que iban a bajar los precios de la gasolina, por ejemplo, y no han bajado. Pues claro que no, porque seguimos con el marco legal que ellos aprobaron. Por supuesto, precisamente esa es la necesidad de la reforma, ¿no? Entonces, creo que es importante saber dimensionar el nivel de discusión que estamos dando. No estamos discutiendo si una coma cambia el sentido de un artículo, no, estamos contraponiendo dos perspectivas de lo que debe de ser la administración pública y de lo que debe ser cómo se guía un país. Entonces, por eso es importante marcar las diferencias. Mencionaban que hubo coerción para que los ministros y los diputados votaran de una u otra forma. Yo la verdad es que por los resultados, por esta victoria que clama la oposición, yo diría, lo que quedó demostrado es que efectivamente el Ejecutivo no tiene el control sobre el Legislativo. Me preocupa que durante cuántas décadas no hubo un poder legislativo que lograra frenar las propuestas del Ejecutivo. Eso yo creo que es relevante. Bien. ¿No? Ese es uno de los efectos, en efecto, de todo esto. Déjame interrumpirte porque no nos va a dar tiempo para los demás compañeros también. Claro. Déjame escuchar a Monse, porque justo uno de los efectos es, pues muchos dijimos, ¿no? Ahora sí que la oposición resucitó al tercer año y medio, porque le había apoyado todo el presidente, ¿no? Las reformas constitucionales, la Guardia Nacional, y de repente, pues desde la sociedad civil, muchos decían, ¿qué pasa con la oposición? Ahora con esto sí votaron en bloque Montserrat, y para muchos, pues significa básicamente ya el inicio de lo que viene para el 2024. ¿Cómo ves este tema también de la nacionalización del litio? Escuchaba por ahí, leía que para Acción Nacional de repente también abría el camino a esto, digamos, una especie de expropiación. ¿Cómo lo ves? Sí, antes que nada me gustaría mencionar y no dejar pasar la comunicación que se está dando después de que se desechó la reforma eléctrica, ya que están fomentando un discurso que genera mucho odio, y sobre lo de traidores a la patria, de si no estás de acuerdo con el presidente, entonces eres un traidor a la patria. Eso es muy preocupante que Morena y el presidente lo sigan replicando. Respecto a lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia, también me parece gravísimo que no se hayan contabilizado bien los votos. Un ministro, para alcanzar los 8 votos, mencionó que él sí consideraba inconstitucional esta reforma eléctrica porque se estaba violando
un derecho al medio ambiente sano. Y ese posicionamiento no lo consideraron como parte de los votos para que fuera inconstitucional, ¿no? Y ahora, respecto a la de la ley minera, me parece sumamente preocupante que no se estén escuchando a los expertos, a los científicos en aspectos más técnicos. Dicen que en México somos ricos en el yacimiento de litio, pero ni siquiera se ha dado una exploración a fondo. Mencionaban las asociaciones de mineros y geólogos que la inversión para descubrir si realmente México es potencia para el litio cuesta alrededor de $300,000, ¿no? Entonces, también ni siquiera fue esta iniciativa digna de que se debatiera si México tiene la capacidad y el recurso para crear un organismo que se dedique a la explotación del litio. Entonces, esto no me parece correcto que para temas tan relevantes no se le dé la importancia necesaria. Otra cosa importante es que consideran el litio como causa de utilidad pública, como en la reforma del 92. Y esto, al que lo consideren como de utilidad pública, están dejando desprotegidos también a las comunidades indígenas. Entonces aquí también encontramos como un doble discurso, ¿no? Que cuando el Estado mexicano quiera ir a explotar el litio, no van a considerar a los pueblos y comunidades indígenas que tanto los de Morena y el presidente dicen proteger. Entonces solo vemos un discurso, pero en los hechos vemos totalmente lo opuesto. A ver, Ceci, te vi con ganas de responderle a Montserrat. Y cierras tú este bloque, por favor. Bueno, con respecto al tema de comunidades indígenas, creo que de nuevo hay que leer lo que se aprueba, se agrega, se especifica en el articulado de la reforma que se va a defender y que todas las acciones que se hagan con respecto a la exploración y explotación de litio van a tener en cuenta a los pueblos indígenas y su salud, sobre todo por cómo se dan las concesiones mineras en nuestro país. También quiero hablar brevemente sobre lo de la Suprema Corte. El acta de esa sesión, precisamente por las dudas que se habían generado, se votó por unanimidad. Entonces creo que este tema sobre la votación puede quedar superado. Ahora, me parece que el tema del litio está al nivel de la expropiación petrolera. El litio es fundamental para la transición energética. ¿Por qué? Porque actualmente con las energías renovables, estas son intermitentes, por ejemplo, porque no siempre hay viento, porque no siempre hay sol. Cuando tú las puedes almacenar en baterías de litio, entonces puedes hacer que la energía renovable se mantenga continua. Entonces es fundamental para garantizar la transición energética y no podemos olvidar también el tema de los coches eléctricos que funcionan pues con estas baterías. México tiene uno de los yacimientos más grandes del mundo. Y creo que pensar en nacionalizar el litio, pensar en garantizar que este recurso sea para todos los mexicanos, va a ser trascendental para el futuro. Muy bien. Déjame hacer una pausa y regresamos para seguirle dando otra vuelta también a este tema de lo del litio y a lo que sigue, porque yo creo que ya básicamente tenemos sentadas las bases para cómo se va a poner el 24, por lo menos en discusión, en la narrativa, tanto de un lado como del otro. Hacemos una pausa y volvemos al tercer bloque de la noche en Sin Filtro. No te vayas. Estamos de regreso para el tercer bloque de la noche, conversando con Cecilia Vadillo, Aurelio de Gives, Montserrat Hernández López, Carlos Arce, todas y todos estudiantes y además militantes de distintos partidos políticos. Déjame ir ahora, empiezo contigo ahora, Monse, sobre justo un poco lo que ya te contestaba Ceci en el bloque anterior con respecto a lo del litio, si le quieres dar también tú una respuesta a lo que ella mencionó y hablar un poco también ya sobre las implicaciones de lo que ya fue aprobado, digamos, por la Cámara de Diputadas y Diputados y por el Senado también, el tema de la nacionalización del litio y lo que viene, digamos, en términos de si realmente la oposición podrá mantener esta unidad que tuvo respecto a este tema. Hay elecciones este año, evidentemente también, digamos, que esa va a ser una prueba de fuego para la oposición. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, respecto a lo del litio, hay que recordar lo que dijo la exsecretaria de Economía, esta Graciela, en su comparecencia en el Senado. Estaban diciendo que según México tiene grandes yacimientos de litio, pero una cosa
es que lo tengamos y otra, cómo lo producimos, ¿ok? O sea, en el litio primero hay como rocas, o sea, es como todo un proceso y no porque se hayan encontrado los grandes yacimientos en Sonora significa que somos ricos en litio. Y la misma exsecretaria de Gobernación, de Economía, lo dijo en su comparecencia en el Senado. Bueno, y respecto a un poco el escenario político, yo veo una oposición muy unida, muy fuerte. La coalición Va por México logró detener por primera vez una reforma constitucional enviada por el Ejecutivo Federal, algo que fue histórico porque nunca había pasado. Y también vemos que gracias a la presión social, también de ambientalistas que se pronunciaron en contra de la reforma de la industria eléctrica, también se vio ese apoyo de la sociedad civil, aunque Morena tampoco consideró como la voz de los jóvenes, ¿no? En temas de cambio climático y de energías renovables. Creo que ahí también nos dejan muchísimo a deber, porque también sabemos que la CFE y Pemex son de las empresas que más contaminan en el mundo y de las que más normas ambientales incumplen. Entonces me parece sumamente importante que la oposición haya puesto un freno desde el legislativo a lo que viene siendo pues Morena, y cuando tienen esta mayoría aplastante pues ya demostramos que unidos podemos ganar, y en el 2024 también vamos a ir con todos, porque estos 2 fines de semana en la revocación de mandato pues vemos que los ciudadanos ya no le creen al presidente, ya no le creen a Morena, y el siguiente domingo también vimos que no se va a hacer lo que el presidente diga, ¿no? Que hay una oposición responsable, que hay una oposición unida y estamos más fuertes para ganar las elecciones. ¿Cómo lo ves, Aurelio? ¿Está realmente fuerte la oposición o está más fuerte realmente la alianza está en el gobierno? Porque vienen ya, como insisto, elecciones este año, y esta fue una prueba, digamos, yo creo que la antesala de lo que viene para el 24. Dentro de los resultados de todas estas implicaciones de las reformas discutidas, ¿qué es lo que tú ves? Bueno, yo creo que es importante separar el hecho de ganar una votación en el Congreso a que eso se refleje realmente en apoyo popular, ¿no? Entiéndase, entre otras cuestiones, en las elecciones, pues votos. ¿No? Yo creo que todos los indicadores que hemos tenido desde el 2018 hasta la fecha han demostrado que si bien hay gente que puede estar un poco en desacuerdo con el presidente, eso no se refleja necesariamente en apoyo hacia la oposición, ¿no? Yo creo que mi compañera panelista retomaba los resultados de la revocación de mandato. Efectivamente, no se obtuvieron los 30 millones de votos con los que se ganaron en 2018, con un proceso dudoso, ¿no? Sin embargo, los votos que se obtuvieron son más de lo que obtuvieron los candidatos de la oposición en el proceso pasado, ¿no? Y en la democracia, pues, se gana con el 50% más uno. Entonces, ninguno de los candidatos de los otros partidos obtuvieron los 15.600.000 votos que obtuvo el presidente en la revocación de mandato. Entonces, si la oposición quiere tomar eso como una victoria, está bien. Ya veremos en el proceso electoral que viene este año y en el 2024. Yo sinceramente no creo que lo que sucedió el domingo tenga un sustento en la calle, ¿no? Yo lo dudo mucho. La oposición tiene una fuerza en una población de 500, ¿no? Ahí sí, pero cuando hablamos de millones, insisto, los indicadores no nos demuestran eso. Y falta para 2024, sí, pero ni las encuestas ni la aprobación del presidente ha caído lo suficiente como para que la oposición tenga algo real para decir, tenemos posibilidades de ganar en 2024. Ni siquiera tienen un candidato. El candidato más notable, por decirlo de alguna manera, que es Ricardo Anaya, pues está enfrentando un proceso judicial, ¿no? Un proceso legal. Entonces, realmente yo no veo ningún candidato que tenga una posibilidad a estas alturas, y ya estamos muy próximos a la elección. Entonces, no queda mucho tiempo para que se defina, ¿no? Entonces, realmente a mí me parece un poco difícil de sustentar esta grandiosa victoria de la oposición, puesto que insisto, es en una población de 500, ¿no? Sí. No más. Sí, adelante.
Yo nada más quiero de nuevo precisar que en México actualmente la CFE produce el 55% de las energías limpias que se consumen en el país. Entonces esto de que la CFE es la mayor productora de energías contaminantes, pues no es cierto. También son pues, privadas las el empresas. tema de litio significa, estoy hablando de la CFE. Bueno, ahora sí, como decía mi compañero, nada más quiero agregar que Anaya recibió 12 millones de votos en el 2018, es decir, que Andrés Manuel en el proceso pasado obtuvo 3 millones de votos más que Anaya. Yo no entiendo cómo Acción Nacional puede clasificar esto como un fracaso. Y bueno, mencionar que después de la votación de la Cámara, el presidente subió 6 puntos en su aprobación, pasando de 65% a 71%. La oposición quedó moralmente derrotada con la votación y con lo que hicieron, porque la gente sabía que iban a verse directamente beneficiados con esta reforma, sobre todo con el tema de las tarifas. Ahora, hablando más como del panorama general, creo que va a haber mucha tensión, por lo menos en la Cámara de Diputados. Creo que la tensión entre los partidos va a aumentar mucho más y esto va pues a dificultar todas las iniciativas, los temas que se vayan presentando. Y pues creo que hay que voltear a ver a las gobernaturas y creo que ahí pues Morena va de nuevo en puntero. Hay dos que están ahí muy parejas, pero estoy segura de que inclusive podemos lograr las 6 después de la votación de la reforma eléctrica. ¿Cómo lo ves tú, Carlos, las consecuencias, el cambio en el balance o no de las fuerzas políticas, si podrá o no la oposición mantenerse unida? Sí, claro. Antes que eso, quería comentar muy rápido respecto del litio, muy breve. Me llamó mucho la atención el proceso fast track que se llevó a cabo. Es decir, se discutió un día en diputados y se aprueba, se discute el día siguiente en Senado y se aprueba, obviamente con las mayorías simples o relativas, y se publica el día siguiente en el DOF, el día de ayer, y hoy ya entró en vigor. O sea, de hoy ya entró en vigor la ley. Y aquí yo estoy a favor de que se regule el litio. Eso es lo que está haciendo la ley. La ley no está nacionalizando. La Constitución ya establece que los recursos naturales, etcétera, incluidos los minerales, no dice expresamente el litio, pero se incluye dentro de ese concepto, son propiedad de la nación. Entonces lo que está haciendo esta ley es regular esta explotación, uso y aprovechamiento, pero no nacionalizar, que no nos vengan con ese cuento. Pero omitiendo un poco esa narrativa que traen, no estoy en contra de que se haya hecho esta ley, sí, pero sin duda se pudo haber hecho mejor. Todas las cosas que se hacen rápido al aventón salen mal, y este es un claro ejemplo. Está mal redactada, carece de técnica legislativa, y lo que me llama más la atención es este organismo que se pretende crear a través del artículo 10, que es el organismo que va a llevar a cabo los lineamientos, que establecerá estándares, criterios, etcétera, para el aprovechamiento y uso del litio. Aquí es donde está el detalle, ahora sí, como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Aquí el legislador le está dando la facultad al Ejecutivo Federal de que cree este organismo. Le da un plazo de 90 días en uno de los transitorios, le da un plazo al presidente de 90 días para crear este organismo, y aquí es donde tenemos que poner especial consideración en qué facultades se le da a este organismo, qué atribuciones, y también cuál va a ser su modo de actuar y de coordinación con otras entidades. Entonces nada, dejar eso sobre la mesa. Pero yo no estoy en contra de la ley como tal, de la regulación del uso y aprovechamiento del litio, pero sí en específico este proyecto mal hecho. Pero bueno, y ahora, respecto del tema de la oposición, yo ahí sí puedo coincidir con Aurelio. Una cosa es que tengas poder en las cámaras y que puedas hacer la suficiente fuerza con tus coordinadores, y la otra es que eso se traduzca en votos en la calle. Entonces ese es el gran trabajo que tiene la oposición de aquí a las gobernaturas en estos próximos meses y de cara al 2024, de realmente, sostener esta fuerza legislativa que al menos ya acaba de surgir o de resurgir y que se acaba de posicionar un poco, y de la mano con MC, que siempre estuvo muy distante, incluso en algunas votaciones iba de la mano con Morena. Esa es una. Y la otra, lograr transmitir un discurso que de verdad atraiga a tantos votantes que no están a favor de la Cuarta Transformación. Y una cosa es las votaciones de 2018 y las votaciones del contexto actual. Y también algo que yo les diré es, ni la 4T y sus aliados están tan fuertes como en 2018, ni la Alianza Va por México o los partidos, el individual, están tan débiles como en 2018. Yo realmente creo que hay un nuevo balance de fuerzas que se está configurando en el país,
y que sin duda va a llegar a discusiones más buenas. Y sí se tendrá que trabajar en un candidato. También ahí coincido en algún punto que mencionaban, que el más visible era Anaya. Para mí, Anaya está fuera de la cancha. Hay otros más visibles que dejaré a su criterio, pero sin duda creo que hay candidatos que pueden surgir muy... Mira, te podría decir, del lado de la revolución institucional, un perfil técnico que no neoliberal, que siempre la 4 te dice que si es técnico es neoliberal, y que si es del ITAM, peor, o que si es del CIR también, peor. Bueno, Enrique de la Madrid para mí es un muy buen perfil. Una persona con buenos valores y un alto perfil académico. También el dirigente del partido se me hace alguien que puede ser considerado para la presidencia. Bueno, esta género me hiciste decir de quiénes creía, esos son los que yo pongo sobre la mesa y creo que sin duda pueden generar No, y está interesante porque en efecto hay como esta narrativa de la oposición no tiene con quién, no hay quién, está solamente pues Anaya, pero pues Anaya no está en México, entonces hay como todo este tema ahí de discusión, ¿no? Estuvo muy buena esta parte, déjenme regresar para la conclusión, básicamente escuchar una ronda de 1 minuto y medio de cada una y uno de ustedes para conclusiones, con qué es lo que viene, porque prácticamente yo sí creo que estamos ya en la antesala de prácticamente del escenario electoral de 2024. Déjame hacer una pausa y regresamos después de esta para el último bloque de la noche, no te vayas. Estamos de regreso ya para el último bloque de la noche y prácticamente ya es de conclusiones. Le voy a dar a cada quien un minutito, un poquito más de 1 minuto y 20, es casi 1 minuto 30, para que cierren con lo que quieran respecto a este debate en torno a la reforma eléctrica, qué es lo que sigue, o respecto al panorama de la política nacional, las elecciones de este año o la del 24. Empiezo ahora contigo otra vez, Aurelio, porque me faltabas tú empezar en un bloque. Pues adelante, por favor. Gracias. Bueno, a manera de conclusión, yo quiero insistir en la importancia del debate que se ha estado dando en estos días y los días anteriores. Creo que nuevamente se contrapone un modo de entender el mundo, de entender la dinámica de lo que debe de ser un gobierno que vela por los intereses de su gente. Evidentemente, desde el inicio, el presidente Andrés Manuel ha dejado claro que él no va por los intereses de particulares. Él no pretende seguir en la línea de que se enriquezcan unos cuantos a partir de la necesidad de la mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que las acciones que ha llevado a cabo van en congruencia con esa propuesta inicial. Y por supuesto que nosotros desde el Partido del Trabajo vamos a acompañar siempre ese tipo de propuestas que pongan por encima de los intereses particulares al bienestar de la población en general. Con respecto a... Ya. Sí, es que nos da el tiempo, perdóname, si no, nos vamos a quedar sin escuchar a los demás. Cecilia, después contigo ahora. Pues yo quiero resaltar la movilización social que se dio con respecto a la reforma eléctrica, la discusión. Morena hizo miles de asambleas, Morena estuvo en las calles y creo que esto es fundamental y fue fundamental para lograr este fervor social que produjo la reforma y por qué la oposición ahora queda pues derrotada ante la sociedad, porque la sociedad está enojada. También creo que es muy importante que, a diferencia de lo que decía mi compañero la vez pasada, la oposición está mucho más débil que en el 2018. El PRI está a punto de perder uno de sus bastiones más grandes en Hidalgo y probablemente también pierda el Estado de México el próximo año. Entonces creo que esto es lo que está marcando la oposición. Yo la veo muy derrotado y sí veo a Morena en las calles mucho más fuerte que nunca. Muy bien. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Adelante. Mira, pues yo veo a Morena, pero en las calles, ejerciendo un discurso de odio, eso es lo que yo veo. Repartiendo panfletos de quiénes son traidores a la patria y pues abonando al mayor clima de inseguridad y de acoso y hostigamiento a las personas en el país. Eso es lo que yo veo en las calles por parte de Morena. Y como conclusión, lo que sí veo es que hay representación de ambos sectores. Aquí lo han querido siempre dividir en 2 grandes sectores, la oposición y Morena y sus aliados o sus satélites, pero yo creo que el país es más grande que eso. Yo lo que quería es que conjuntemos ideas que son convergentes, las divergentes se pueden llegar a acuerdos, pero de nada le sirve al país y creo que estamos en un momento sumamente álgido en donde haya una polarización como la que se está llevando a cabo y con el simple hecho de pensar diferente al régimen
digamos, hegemónico actualmente, que en su tiempo lo fue el Revolución Institucional. Pero ahora Morena pues tiene prácticas iguales o peores que las que se vivieron en los 70. Bueno, por ese lado yo daré un mensaje de más bien saber en qué sí podemos coincidir para seguir adelante. Y por otro lado, pues también destacar que es muy importante tener este tipo de espacios en donde los jóvenes podamos expresar nuestras ideas y más allá de tratar de ser rivales, que hagamos equipo y veamos por el bien del país. Bien, y finalmente, Montserrat, cerramos contigo. Sí, yo creo que este es un momento clave también para posicionar la agenda climática hacia una transición energética justa y también entender que la transición energética no solo depende del gobierno, sino la transición energética la conformamos todos y que también es muy importante escuchar a la comunidad científica, a los especialistas y no solo dejarnos llevar por discursos políticos. También exhorto a los dirigentes de los partidos, a Morena, incluso a Acción Nacional, a que no caigamos en un maniqueísmo político, que es una forma poco ética que separa de los traidores a la patria, de los buenos, de los malos, porque esto lo único que está cosechando es odio y es socialmente destructivo. No puede ser que gracias a discursos que vienen desde Palacio Nacional, que se replican en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, los mismos ciudadanos se están atacando entre sí. Creo que debemos de abonar al debate con propuestas y les digo, sobre todo escuchando a los especialistas y no fomentando más división entre la sociedad. Creo que después de la pandemia pasamos por momentos sumamente complicados y es momento de unirnos como mexicanos para construir pues el mejor país, ¿no? El país que deseamos, más justo para todos, independientemente de las ideologías políticas. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Evidentemente esto da para mucho más. Vamos a seguirle dando seguimiento a este tema porque evidentemente ya arrancamos el ciclo electoral, ya vienen las elecciones de este año y luego vendrá también, por supuesto, el 24 y muchos más temas para discutir. Gracias, Carlos, gracias Aurelio, gracias Ceci, gracias Montserrat. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano, nos vemos mañana en hora 21 y el próximo domingo aquí de nueva cuenta en Sin Filtro. Mándanos un tuit a la cuenta de @SinFiltroTV para que tú estés también en esta mesa discutiendo los temas y nos vemos el próximo domingo. Cuídate mucho.